Voy a volver a empezar muy rápidamente. Bueno, Inge, buenas bien. noches. Una pregunta. Sí, Edwin, cuéntame, buenas noches. ¿Estás compartiendo tu pantalla? En este momento debería, pero no sé, voy a verificar, gracias. Yo no la veo. Bueno, Gracias. a mí me tienen que tener paciencia y avisarme de las cosas porque soy muy, no sé cómo decirlo, me pasan cosas. Entonces no estaba compartiendo pantalla. Muy bien, gracias por avisarme, Edwin. Hoy vamos a cerrar la unidad 1 viendo sustancias puras, que es un tema de cierre para que ustedes aprendan a calcular trabajo, calor, cambios de entalpía, lo que han venido haciendo, pero ahora lo van a poder calcular con otras herramientas que son las tablas termodinámicas. Entonces, me perdonan que yo ni siquiera he tenido tiempo de actualizar esta presentación a la nueva plantilla de la universidad. Vamos a iniciar conociendo las sustancias puras. Una sustancia pura es un objeto de estudio en termodinámica. ¿Qué es una sustancia pura? Es cualquier compuesto o elemento, podría ser también una sustancia, que está en estado puro, es decir, no está contaminada por nadie. Son sustancias que son ideales porque en la vida real hasta el agua más pura tiene trazas de otros componentes, entonces no sería tan pura. Pero en termodinámica vamos a hablar de unas sustancias que idealmente son puras, es decir, que son un sistema que tiene partículas del mismo compuesto y no hay nadie más contaminante. No son mezclas, son únicas. El caso más claro es el agua. El agua es una sustancia pura que está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Las sustancias puras como el agua, el dióxido de carbono y demás, alguien que me ayude en el chat de termodinámica de Skype a orientar a sus compañeros para ingresar, por favor, gracias. Las sustancias puras, entonces, ya sabemos que no están contaminadas y ellas se presentan en nuestra naturaleza en diferentes estados. Y esto lo vimos por allá, tercero de primaria, cuarto de primaria, bueno. Y nos decían los estados de la materia, sólido, líquido y gas, ¿verdad? Pues todavía existen, pero ahora hay más. La ciencia ha hecho que descubramos nuevos estados. Uno de no tan reciente ya es el plasma. Encontraron un nuevo estado de la materia en unas condiciones de temperatura y presión muy especiales que hacen que sea un estado que tiene unas propiedades del líquido y otras del gas, pero él no es ni líquido ni gas, entonces dijeron pongámosle plasma. Y por lo que he leído, hay más de 15 estados que se han descubierto y que están en proceso no de patentes, sino de reconocimiento internacional. Entonces, sigue creciendo. Seguimos descubriendo nuestra naturaleza, porque ella es supremamente interesante. Nosotros creemos que ya hemos avanzado mucho y no, ella todavía tiene muchos secretos que nos va a presentar, entre ellos los estados que no conocemos. Por ahora vamos a referirnos al sólido, líquido y gas. En el estado sólido, las moléculas de esa sustancia están organizaditas, más o menos en el mismo sitio y vibrando un poco, pero ellas no están muy inquietas ni tienen energía suficiente para moverse. Entonces es como uno se encuentra el viernes por la noche después de una jornada laboral terrible de toda la semana, no tiene uno nada de energía y quiere estar en su camita quietico. Así es el estado sólido. Sus niveles energéticos son muy bajos, por eso ella está cómoda donde está y no la mueve nadie. Pero si usted cambia las condiciones del estado sólido, por ejemplo, aumenta su temperatura, le brinda calor, le brinda energía, entonces esas mismas moléculas empiezan a moverse más, tienen más energía. No es que se enloquezcan mucho, pero sí quieren ser un poco más activas, empiezan a chocar entre ellas y llegan a un estado que es el estado líquido. Si usted sigue invirtiendo energía en esas mismas moléculas, entonces las hace ir hasta el estado gaseoso, donde el movimiento es supremamente activo, son moléculas que tienen un alto nivel energético, chocan unas con otras, se van para todos lados, se alejan entre ellas mismas y son supremamente caóticas. Ese es el estado gaseoso.
las mismas moléculas de agua, solo que usted les modificó su estado energético, invirtiendo trabajo o invirtiendo energía, como nos dijo la primera ley. O sea, su contenido de energía interna se aumenta. Si usted está en un estado gaseoso y quiere retornar al estado sólido, lo que tiene que hacer es quitarle energía, ¿cierto? Las enfría, no las presiona, las expande y ahí se va disminuyendo un poco la energía. La conjugación de la presión y la temperatura, si uno conoce muy bien esas propiedades y además conoce esa sustancia, puede con ellas dos jugar para llevarlas de un estado al otro, que es lo que vamos a hacer en nuestra parte colaborativa. No todas se comportan tan parecido. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiende a comportarse igual, pero tiene unas situaciones específicas en que dice, si el agua a esa presión es tal, yo no, yo soy diferente. Entonces, todas las sustancias puras tienen unas condiciones de temperatura y presión diferentes para cambiar entre un estado y el otro. Bien, esas fases, bueno, estos estados en termodinámica se pueden estudiar claramente, pero uno de los dos más interesantes, yo siempre les he dicho que es el gas. Pero en termodinámica, cuando hablamos o analizamos la transición líquido-gas o gas líquido, tenemos pues muchos datos de interés. El sólido también, pero el sólido no lo vamos a analizar en el curso, de pronto en físico-química lo analicen. Cuando nosotros analizamos el comportamiento de una sustancia pura entre líquido y gas, podemos representar su comportamiento en un diagrama que se llama diagrama de fases. Los diagramas de fases son propios de cada sustancia y generalmente en las coordenadas tienen la presión y el volumen, pero usted también puede encontrar diagramas que sean presión-temperatura, temperatura-volumen, cualquier combinación. El más conocido es presión-volumen. Entonces, cuando uno busca diagrama de fases para el agua, encuentra varios, pero uno de los que más utilidad tiene es este. Este no me está analizando las tres regiones sólido, líquido y gas. Eso después lo vemos. Está analizando solo la región líquida y gaseosa y una región intermedia. Les voy a explicar brevemente cómo se lee este diagrama. El diagrama de fases del agua tiene un domo. Esta montañita rosada se llama domo. Y si yo lo analizo a simple vista, entonces empiezo a identificar aquí a la izquierda una primera región. Esta región se llama región de líquido comprimido. Si se fijan, ustedes ya hicieron un diagrama presión-volumen y saben que aquí se ubican puntos, parejas de presión-volumen. En cualquier punto que yo me pare hay una pareja de presión-volumen. Las parejas de presiones en este rango y volúmenes muy bajos, o sea, toda esta zona de volúmenes bajos, corresponden a líquido comprimido. El líquido comprimido es un líquido que está muy cómodo siendo líquido y no tiene ni la menor intención de volverse gas. Es un líquido de bajo nivel energético y que está muy tranquilo. Pero me estoy desconcentrando. Una cosilla ya. No pudieron ingresar los del Skype, ¿cierto? Bien, entonces vamos a hacer un recorrido desde la región de líquido comprimido de forma horizontal hacia la derecha. ¿Listo? Nos vamos a ir en una línea recta horizontal y yo les voy contando la historia de ese líquido. El líquido está tranquilito allí y yo empiezo a aumentar su energía. Cuando yo aumento su energía, entonces él adquiere energía interna, su energía interna aumenta y llega a un punto en que él llega a unas condiciones en que dice, ya quiero como evaporarme, pero él no se evapora todo completamente de una vez, inmediatamente. Empiezan unas primeras moléculas a evaporarse, o sea, de todo el líquido, una traza empieza a generar, a convertirse en burbujas de vapor y así. Entonces, justo cuando tocamos el domo, acá por la izquierda, en ese punto, ese líquido ya no se llama comprimido, porque ya está a punto de evaporarse. Me cierran micrófonos, por favor. Por favor, cierran sus micrófonos. Voy a cerrar los micrófonos como era que estaba.
Un momento. Un segundo, estoy buscando una opción para silenciar. Ya, la encontré. Los voy a silenciar a todos, me disculpan. Y cuando hagamos preguntas, volvemos a abrirlo, ¿listo? Mi hermana mayor, para mi hermana pequeña. Miren, está todo. Ay, ya. Gracias. Listo. Es un poco grosero lo que hice, pero no hay otra forma. Bien, entonces, líquido comprimido, empezamos a aumentar su energía, tanto que llega a tocar el punto del domo, la curvita de la izquierda del domo, justo donde está mi mouse. En ese momento él sigue siendo un líquido, pero ya casi aparece la primera burbuja de vapor. Justo en ese punto se llama líquido saturado, que es un líquido que está a punto de evaporarse. Si yo le modifico presión, temperatura, volumen, se evapora un poquito, pero todavía no se evapora, todavía es completamente líquido. Entonces se llama líquido saturado. Los líquidos saturados son corresponden aquí a las parejas presión-volumen que están sobre esta línea del domo, toda la línea izquierda, hasta llegar al puntito de arriba que se llama punto crítico. ¿Qué pasa si yo sigo aumentando la energía de esas moléculas? Que ellas entran a esta región. Toda esta región se llama región de saturación. Entonces, justo cuando yo crucé la línea rosada hacia la derecha, apareció la primera burbuja de vapor. Entonces, del 100% que yo tenía de ese líquido, ya solo 98, por ejemplo, por ciento es líquido y el 2% ya corresponde a vapor. Entonces empiezo yo a tener mezcla líquido-vapor. Y toda la región interna de la montañita o el domo son puntos de mezcla líquido-vapor. Inicialmente estas mezclas líquido-vapor tienen mucho líquido, poco vapor, pero cuando yo voy avanzando hacia la derecha, cada vez más cantidad de moléculas se están pasando a la fase gaseosa, o sea, vapor, más y más y más, de tal forma que cuando llego al otro extremo, el de la derecha, aquí donde está mi puntero, ahí ya tengo la mayor parte de moléculas en estado gaseoso y muy poco en líquido. Sigue siendo una mezcla, pero la mayoría de esa mezcla líquido-vapor corresponde al vapor. Hasta que toco otra vez la línea derecha rosadita del domo. Justo cuando la toco, todas las moléculas se encuentran en estado gaseoso. Y esa línea desde el punto crítico hacia abajo se llama línea de vapor saturado. Todos esos puntos corresponden a un vapor que es un vapor inestable, o sea, todas las moléculas ya son gaseosas, o sea, todo es vapor, ya no hay mezcla, todo es vapor. Pero es un vapor inestable que si usted le modifica un poco una propiedad, fácilmente vuelve a condensar y vuelve a la región de mezcla. Si yo sigo hacia la derecha, alejándome del domo hacia la derecha, dando cada vez más energía a esa mezcla, a esas moléculas, llego a una región lejana que se llama región de vapor sobrecalentado. Es un vapor, completamente vapor, tiene un alto, muy alto nivel energético y no tiene la mínima intención de condensar, o sea, de volver a esta región. Así que en un diagrama de fases ustedes van a encontrar, por ejemplo, para el agua, una región de líquido comprimido, una región de vapor sobrecalentado y una región de mezcla. ¿Bien? ¿Cómo sé yo? Yo debería poder saber de la región de mezcla, pues qué porcentaje de esa mezcla corresponde al líquido y qué porcentaje al gas. Para saber eso, existe una propiedad termodinámica que se llama calidad. La calidad se define con X minúsculo y la calidad es, ok, voy a detenerme después de calidad. La calidad se calcula como la masa de vapor que hay en esa mezcla dividido entre la masa total de la mezcla. Y la masa total de la mezcla no es más que la masa de vapor más la masa de líquido, porque no hay nadie más en esa mezcla. Entonces, esto siempre va a dar un número entre 0 y 1, y es el valor de la calidad. Por ejemplo, una calidad de 0,9
o también se encuentran valores del 90%, diría que de una mezcla, 90% es vapor y 10% líquido. Un valor de calidad del 30% me está diciendo que de una mezcla, 30% corresponde a vapor y el resto, 70%, corresponde a líquido. Entonces, la calidad es una propiedad muy importante. Esta pregunta sale en el examen final. Pantallazo tomaría yo si fuera estudiante, ¿no? Esta calidad es la fracción o el porcentaje de vapor presente en una mezcla líquido-vapor. Y aquí me detengo un momento porque sé que me están hablando demasiado en el chat. Voy a leer el chat porque como los silencié a todos, pues cómo se expresan. ¿Nadie ve la presentación? Me escriben en el chat los que sí ven la presentación, me dicen, profe, si la veo o no me han visto en todo el recorrido que he hecho. ¿Nadie está viendo mi presentación o sí? Por favor, ¿me ayudan? Gracias, John. Cristian, Diego, ay, gracias, bien. Entonces, quienes no la ven, lo de siempre, no tengo solución. No, nunca me dieron una solución. Sería salir y volver a entrar, loguearse con el correo institucional, entrar de otro ordenador o del celular, ver el video de la conferencia. Me disculpan, pero yo he intentado solucionar esto y nadie me da razón de por qué unos estudiantes no logran ver las conferencias. Qué pena con ustedes. Intenten hacer eso. Salir y volver a entrar y entrar por otro lado, por otro computador, por el celular. Muchas gracias. Continuamos. Y vamos en calidad, ¿cierto? Bien. Entonces resulta que hay unas tablas termodinámicas para las sustancias, no para todas, ojalá, pero imagínense la naturaleza, tantas sustancias, pues se hacen tablas termodinámicas para las sustancias de interés, que son el agua, los fluidos de servicio y de proceso, agua, dióxido de carbono, refrigerantes, nitrógeno, lo que industrialmente uno necesita para mover máquinas. Entonces, en las tablas termodinámicas que son específicas para cada sustancia, usted puede encontrar en unas condiciones de presión y temperatura determinadas los valores de entalpía, energía interna, entropía, que es una cosa loca que vemos en la otra unidad, y unos valores de esas propiedades termodinámicas avanzadas. Entonces, si usted conoce las condiciones de presión o temperatura, usted puede encontrar leer esas propiedades y calcular trabajo, calor o hacer otro tipo de cálculos. Bien, eso era lo que yo quería presentar hoy, no he terminado, ¿no? Este es un ejemplo de una tabla, por ejemplo, el agua saturada. Cuando se refiere a saturado, me está hablando de esta tabla específicamente para el agua, lo que me está dando son todos los puntos que están sobre el domo, todos estos, y bajando. Ella no me habla de estos puntos de la región de líquido comprimido, ni de la región de vapor sobrecalentado, ni los de mezcla, pero me da todos estos puntos del domo y eso finalmente me sirve bastante. Si yo conozco esos puntos del domo y la calidad, de alguna forma puedo saber las condiciones, las propiedades termodinámicas adentro. Para la tabla de líquido, para la región líquido comprimido hay una tabla específica y también para la de vapor sobrecalentado. Aquí quería mostrarles la estructura de una tabla muy completa que es la del agua. Esas tablas están en los apéndices de los libros de termodinámica. Generalmente empiezan con una columna de temperatura o puede ser de presión también. A la derecha está la presión o la temperatura, la pareja. Y empiezan unos bloques. Este bloque es, por ejemplo, el volumen específico para el líquido saturado o para el vapor saturado. Entonces usted dice, bueno, tengo una temperatura, pero es que a esa temperatura yo tengo un líquido, porque usted dependiendo de unas condiciones puede tener líquido o vapor. Y lee el volumen específico. Las unidades siempre están aquí debajo del título de la tabla. Hay otro bloque gigante que se llama energía interna. También hay energía interna para el líquido saturado, para el vapor saturado y para la evaporación. Esto es un delta U. Es un delta de energía interna
a esa condición para pasar de líquido a vapor. Está la columna de entalpía y está la columna de entropía. Entonces, quiero presentarles una tabla donde ustedes pueden encontrar esos valores, porque realmente en la parte práctica no es que usted se ponga a hacer unos ejercicios de termodinámica así como los que venimos haciendo, tan así. Eso es para desarrollar otras competencias, pero si usted va directo al punto, puede leer en una tabla los datos que conoce, que necesita e interpretarlos. Como esta tabla existe, pues la de líquido comprimido, vapor sobrecalentado, dióxido de carbono, nitrógeno y demás. Ahorita vamos la del dióxido. Bueno, ¿saben interpolar? Bueno, algunos sí, otros no. Ah, no pueden hablar, ¿verdad? Los tengo silenciados, perdón. Entonces, a veces uno en la vida tiene situaciones como estas. Usted debe ir a leer un dato a la tabla y le dicen, bueno, lea el dato para vapor saturado, no sé, del volumen, pero la temperatura 52 y usted va a la tabla y no está la temperatura, está solo 50 o 55. Entonces debería leer un dato intermedio, pero no está. ¿Cómo hace? Eso se llama interpolación. Les voy a hacer un video porque hoy quiero ir un poco más rápido. Voy a hacer un video de cómo interpolar, pero recuerden, 5 minutitos en YouTube. Recuerden que se interpola cuando yo voy a ir a buscar un dato en una tabla y no lo encuentro. No encuentro mi dato inicial o de partida en esa tabla exactamente. Entonces, yo tengo que interpolar para poder encontrar mi dato exacto. Para eso les voy a hacer un videíto y se los voy a subir por si les toca interpolar, aunque no les va a tocar mucho, o por si son curiosos. Bien, entonces con esta charla que tuvimos de fases y sabemos que los estados de la materia definen ciertas condiciones para las sustancias puras, vamos a hacer el trabajo colaborativo porque vamos a tomar una sustancia pura y vamos a analizar cómo es su comportamiento usando tablas para llevarla a ella a través de unas transformaciones, un ciclo transformando esa sustancia pura y que me sirva industrialmente para algo. Porque pues a veces yo no sé, pero últimamente la ingeniería se nos está olvidando en los programas académicos que investigar es muy interesante, ¿sí? Pero la aplicación de esa investigación no puede quedar por allá, guardada en una biblioteca y nadie la va a mirar y eso no le sirvió a la sociedad. Yo soy de las que dice y piensa que si usted va a investigar tiene que ser con un fin para la sociedad o un fin productivo, algo que se vea y le sirva a la humanidad, más allá de inflar su ego, porque pues el ego va y viene. ¿M? La labor de nosotros es crear cosas o ingeniar cosas o modificar procesos o diseñar equipos y procesos para que cumplan con una finalidad que en últimas va a beneficiar a los que están a nuestro alrededor. Eso a veces se le olvida a uno en la academia. Entonces, ese es nuestro trabajo colaborativo. Vamos a analizar una situación práctica, vamos a usar tablas con una sustancia pura para poder usarlo con beneficio industrial. En su trabajo colaborativo le hablan de hacer un diagrama de bloques en Excel de una situación, de leer unos datos y de calcular unos valores de calor y trabajo. Recuerde que esta parte es colaborativa, lo que quiere indicar que debería trabajar en armonía con su grupo, lo que es una utopía, ¿no? Porque rara vez uno encuentra un grupo donde los 5 integrantes trabajen armónicamente sin ningún tropiezo. Pero inténtelo, por favor, inténtelo. Para nuestra situación problema, entonces les voy a recordar la guía. La guía nos habla, la guía, acá. La guía nos muestra una situación, ¿sí? ¿Por qué se narra así esta situación? Porque descubrimos en sus pruebas saber pro o las de sus compañeros que estamos un poco mal en lectura crítica. Entonces leer se convirtió en, ay, sí, sí, rápido, ¿dónde está lo que tengo que hacer? Pero no están leyendo el contexto, no están interpretando lectura, no están identificando datos, eh, porque es un mal colombiano que no nos enseñaron el amor a la lectura cuando niños o trataron de
de infundirnos eso a las malas, y entonces nos enviaban a leer unos libros que no nos gustaban y nos tocaba, y claro, pues a nadie le gusta leer. Pocas personas aman la lectura y es fundamental para el ser humano. Entonces vamos a promover eso haciendo que ustedes lean e interpreten. Y pues a mí me pidieron en este curso que tratara de hacer una actividad o promover la lectura crítica. Yo dije, bueno, les voy a poner 2 párrafos gigantes y de ahí deben elaborar un diagrama de bloques. Pero primero les voy a decir cómo se elabora un diagrama de bloques, porque si no les digo, pues, cuando uno tiene una situación o un contexto, entonces uno empieza a leer y empieza a identificar, en este caso, equipos. Este es un ejemplo. Imaginen oh Dios, mi Skype. Imaginen una situación que empieza así, voy a leer. Una caldera produce vapor recalentado o de alta a un flujo de 20 kilogramos por segundo. Este vapor se emplea para algunos procesos propios de la planta. La caldera es alimentada con agua que proviene de una cámara de mezclado. En esos 3 renglones yo debo identificar equipos y esos equipos son mis bloques. Entonces, cuando yo leo, me hablaron de una caldera. Entonces, hago un bloque rectangular, ¿sí? No es un círculo, un corazón, no, es un bloque rectangular y adentro tiene el nombre de la caldera. No es un dibujito, es un bloque. Y vuelvo a leer. La caldera es alimentada con agua que proviene de una cámara de mezclado. Ok, me están diciendo que esa caldera es alimentada con agua, lo que quiere decir que a ella, bueno, primero me dijeron que esa caldera produce un vapor. Entonces quiere decir que de la caldera sale un vapor. Y luego me dijeron que esa caldera era alimentada con agua, o sea que entra agua a esa caldera. Además me dicen que la caldera es alimentada con agua que proviene de una cámara de mezclado. O sea que esta corriente de agua venía de una cámara de mezclado. ¿Se fijan cómo en esos 3 renglones yo ya estoy armando mi diagrama de bloques? Ustedes van a hacer lo mismo. Van a identificar en su situación problema. ¿Dónde está? Aquí. Van a leer y van a identificar equipos. Yo les voy a ayudar un poco. Van a identificar unos equipos y van a hacer un diagrama de bloques. Es un ciclo cerrado, ¿bien? Pero antes de eso, les quiero contar un poco la situación problema para que ustedes tengan un contexto, porque uno debe saber para qué hace las cosas, debe tener un objetivo claro. Si uno no comprende para dónde va, pues va a ir a ciegas. Entonces, en la situación inicialmente, ok, siguen sin ver nada. Momento, paro aquí otra vez. Nuevamente, si no ven la presentación, deben salir y volver a entrar o conectarse a otro dispositivo. Bueno, ya sabemos que muchos estudiantes la están viendo. Entonces, quienes no la ven, no sigan escribiendo en el chat, por favor, que no la ven porque me está aumentando el nivel de estrés. Bueno, por favor, y hay que cuidar el corazón y la salud mental y no estoy muy bien últimamente de eso. Entonces, me ayudaría mucho que no sigan escribiendo en el chat, por favor, y vamos a continuar, ¿listo? Ya sabemos que no la pueden ver, salgan y vuelvan a entrar o ingresen por otro ordenador. Y me disculpo por eso. Continuamos. Entonces, cuiden a su directora de curso, cuiden la salud mental de ella, porque después, ¿qué pasará? Situación industrial. Mm, Resulta que este gobierno de este señor que ya le quedan pocos días para salir, entre muchas cosas bueno, no, esto empezó antes. Con el Tratado de Paz se realizaron unos acuerdos de paz. Dentro de los acuerdos de paz hay unos, pues eso era un documento muy extenso, habían una parte que hablaba de potencializar el campo, porque en el campo tenemos primero bueno, hay una violencia, hay una migración interna, hay desplazamiento, hay muchos problemas y el campo está quedando abandonado. ¿Por qué abandonado? Porque los campesinos o las personas más humildes se están migrando a las ciudades y otras personas se están apoderando de esas tierras.
lo cual genera aún más desigualdad de la que ya teníamos. Dentro de los acuerdos se hablaba de terminar un ciclo de violencia para que se pudiera volver al campo y se pudieran hacer procesos productivos. Y entre ellos, pues decían, listo, Colombia siempre que tan rica en fauna, tan rica en flora, pues aprovechar todas esas materias que tenemos, transformarlas y aumentar su valor. Cuando uno transforma una materia prima, lo que hace es aumentar su valor y eso nos ayudaría a mejorar nuestra economía, porque nuestras exportaciones dejarían de ser fruta fresca, flores y empezaríamos a exportar productos transformados que valen más. Para eso se necesita inversión en tecnología, en ciencia, investigación aplicada. Y bueno, entre eso había un proyecto asociado a esto que decía, bueno, y esto no empieza en Colombia. Curiosamente somos productores de cannabis, que es una materia prima, pero no la transformamos. Vienen otros a descubrir en el mundo, y eso hace varias décadas, que ahí había un potencial medicinal, farmacéutico y otro tanto. Pero son los demás los que descubren eso, los que sí invierten en ciencia y dicen, vea pues, pero es que esa planta, el cannabis es una planta, se siembra y se da muy bien en un clima como el de Colombia. Entonces, ¿qué tal si vamos allá y empezamos como a alquilar tierritas, a comprar tierritas, a sembrar el cannabis y luego cuando lo recojamos nos lo llevamos para nuestras plantas en Holanda, Canadá y demás y lo transformamos y lo vendemos nosotros? Mientras eso estaba pensando el mundo, nosotros aquí seguimos asesinándonos, odiándonos y demás, y bueno, en nuestra crisis eterna, que ojalá se acabe pronto, y los demás sí sacando provecho. Resulta que un poco despiertan algunas entidades y dicen, no, bueno, ¿qué está pasando? En el mundo científicamente ya se puede extraer biocompuestos del cannabis. Y acá, pues horrorizados, porque el cannabis se confunde con la marihuana. Resulta que el cannabis es una planta, ¿cierto? Y él tiene diferentes variedades. Una de esas variedades tiene unos compuestos que se llaman THC, tetrahidrocannabinol, que son psicoactivos. Entonces, si yo tomo esa variedad y ni siquiera la proceso, ahora la procesan, pero antes era más natural y la vendo, pues la gente la consume y tiene un efecto psicotrópico en su mente. Esa es una variedad de cannabis, la de alto contenido de THC. Y acá, pues claro, está supremamente satanizada porque como nos han educado y como hemos crecido, más la influencia de la religión, más la influencia de unos sector de la sociedad muy conservador, la marihuana está asociada a la droga. Entonces se dice que la marihuana es la entrada al mundo oscuro de las drogas. Yo creería que hay otras entradas más directas como el alcohol y el cigarrillo, que son legales y hacen más daño. Pero todo eso está en nuestra mente. Entonces vemos una persona habitante de calle y es marihuanero, cuando esa persona no consume marihuana, lo que consume son drogas más fuertes como el bazooka. Eso es lo que los lleva a la calle, o en este caso la heroína, que se ha vuelto muy popular en los últimos años. Entonces, eso, aunque ustedes no lo crean, ha hecho que se detenga mucho la legislación, porque como asociamos todo eso a algo malo, no queremos ni siquiera que nos nombren cannabis, porque para nosotros es marihuana y la marihuana es igual a estar en la calle. Ahí se detuvo, pero resulta que las investigaciones demuestran que hay variedades de cannabis que tienen bajo contenido de THC y alto contenido de otros que se denominan CBD, cannabinoides. Esos otros compuestos no son psicotrópicos, o sea, no generan los efectos que genera lo que sí conocemos como marihuana. Esos otros compuestos son los que están extrayendo y cuando logran extraerlo de la planta de cannabis, lo procesan. Voy a cerrar mi Skype un segundo. Lo convierten o no, lo incluyen en unas matrices, por ejemplo, farmacológicas. Entonces ya hay medicamentos en el mundo que se usan para para tratar ciertas enfermedades. Yo no les estoy hablando cuentos que me estoy inventando. Yo estuve en un curso muy serio con gente de varios países que venían a contarnos y me di cuenta de eso. Tampoco estoy promoviendo el uso del THC. No vayan a decir, la profesora de termo dijo que podíamos fumar y que todos fumaran. No, yo estoy solo contándoles una historia.
El CBD se puede extraer y se puede incluir en matrices. Inicialmente se hizo en medicina, con fármacos y demás. Luego dijeron, bueno, esto tiene unos efectos adecuados, ¿por qué no los incluimos en una matriz de alimentos y sería un alimento funcional? Los alimentos funcionales son aquellos que tienen un beneficio que puede ser médico. ¿Mm? Entonces dijeron, listo, hagámoslo. Y ya lo están haciendo. Intentaron hacerlo con unas gomitas para perros y calmaron unos efectos de la rabia en los perros. Ustedes han visto que hay unos perritos que sufren unos episodios de rabia y al final quedan como mal por siempre. Les han calmado unos ataques, lo han usado para el autismo, lo han usado para un sinfín. El que esté interesado, yo le puedo dar más material sobre esto. Y podríamos hablar toda la tarde, pero no. Lo que nos interesa es extraer los cannabis. Al ingeniero le extrae los cannabinoides. Le interesa extraerlos. La variedad que llegue al ingeniero debe ser alta en cannabinoides y baja en THC, ¿cierto? Entonces, ¿quién se encarga de eso? El agrónomo, el ingeniero agrónomo, el que modifica por allá, hacen modificaciones para que llegue a la planta de extracción un cannabis con alto contenido en CBD. Y este no es solo el único beneficio, él tiene también otras partes de la planta, como el cáñamo, que puede ser usado, ya en México lo usan para hacer una especie de reemplazo del asbesto, porque se pueden generar fibras demasiado resistentes y que no conducen la temperatura de forma tan alta y tienen otros beneficios como material. Entonces ellos lo usan también para eso y nosotros acá todavía en la discusión del asbesto. Hacen ropa con el cáñamo, bueno, esto tiene un sinfín de beneficios. Entonces, cuando llega a la planta la variedad, el ingeniero lo que debe hacer es extraer los cannabinoides y luego entregárselos a otro ingeniero o a alguien que va a ser quien se va a encargar de introducirlos en alguna matriz o involucrarlos de alguna forma en el alimento o usarlos. Vamos a hacer de cuenta que somos los ingenieros que están encargados de extraer esos cannabinoides. ¿Cómo los extraemos? Entonces hay diferentes formas. Está la forma química, que es, porque no es fácil esta extracción. ¿Por qué no es fácil? Porque esos cannabinoides no quieren salir de ahí. Ellos están muy cómodos. Toca convencerlos de salir y a veces cuando los convencemos químicamente con un solvente, salen con unas ceras adheridas y la separación de esas ceras es compleja. Entonces nos dio la misma. Hay unas personas que han investigado y se dieron cuenta que podíamos extraerlos si hacemos que esa matriz vegetal entre en contacto con un fluido que se llama dióxido de carbono, que es una sustancia pura. Él no es tan caro y se conoce como un fluido verde porque no es nocivo como algunos, por ejemplo, los refrigerantes de la nevera. Ellos son tóxicos. Y se descubrió hace algunos años, entonces muchas empresas que fabrican eso están cambiando o ya cambiaron a refrigerantes más amigables porque todo ahora es ser amigable con el ambiente. Ya nos dimos cuenta que estábamos acabando con la tierra, entonces, ay, ¿qué hacemos? No, pues empecemos a hacer todo sostenible. Y el dióxido de carbono se presenta como un solvente que puede convencer a esos cannabinoides de irse con él, de que estén con él. Y luego que estén con él, ya los separamos. Separamos el dióxido de los cannabinoides y listo. Entonces, esa es nuestra misión. Y en estos párrafos o en este parrafito se cuenta cómo el dióxido de carbono está más centrado al dióxido de carbono, ¿no? Y a todo lo que él debe vivir en un ciclo para lograr retirar los cannabinoides. Pero aquí el protagonista va a ser el dióxido de carbono. Sin embargo, no podemos perder de vista que lo que queremos es que él nos retire esos cannabinoides. Entonces, es un proceso de extracción que se denomina extracción por fluidos supercríticos. Y la parte supercrítica es una región, les voy a mostrar el diagrama de fases del que estamos hablando para el agua, solo que el del agua que yo mostré era un diagrama para solo líquido gas. Les voy a mostrar para el dióxido de carbono un diagrama que lo describe muy bien a él en sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Mientras carga mi compu, voy a hacer algo, bueno, que es de un momento, por favor. Voy a darles micrófono otra vez.
para que ustedes me cuenten cómo vamos, si están todavía ahí, si se han dormido, si tienen alguna inquietud hasta el momento. Cuéntenme, ya tienen todos posibilidad de hablar. ¿Alguien tiene alguna duda? Inge, las tablas que decías aparecen en uno de los libros de referencias bibliográficas, ¿cierto? Sí, y en el Cengel también, que el Cengel es el que nos quitaron de la biblioteca, pero lo hemos, por ahí en el grupo de Skype lo han compartido, por ahí si quieres me lo pides por Skype interno y yo te lo envío. Digamos que no es formalmente el libro del curso, pero nos gusta mucho. Y claro, en los libros que están en el curso también están las tablas. Bueno, Gracias. Edwin, Gracias. bueno, ¿alguien tiene otra inquietud? ¿Todo en orden? Bueno, voy a suponer que todo en orden. Miren, este es un diagrama de presión-temperatura para el dióxido de carbono. Entonces, aquí hay parejitas de presión-temperatura. Si yo conociera la pareja presión-temperatura, defino un estado, ¿se acuerdan que es un puntito? Si esos puntitos se ubican acá es porque el dióxido de carbono está en estado sólido. Acá está en estado líquido, acá está en estado vapor y aquí hay una región muy extraña. Es una región altísimas presiones, altísima temperatura y es una región supercrítica, donde el dióxido de carbono empieza a comportarse diferente y tiene unas cualidades como solvente supremamente interesantes. Pero ¿qué pasa? Hay un pequeño problema ahí y es que operativamente alcanzar unas temperaturas tan altas y unas presiones tan altas me sale costoso. Pero yo puedo optimizar y digo, sí, yo sé que me sale costoso, pero es que el beneficio de usar el dióxido como en estado supercrítico va a ser muy alto, porque esos cannabinoides me los van a pagar muy bien. Entonces ahí uno empieza a optimizar, como en la ingeniería se optimizan siempre costos, costos con condiciones de operación. Hay ideas maravillosas, pero que valen un ojo de la cara y finalmente son más las pérdidas que las ganancias. Usted como ingeniero siempre con los costos en la cabeza. Entonces, a estas regiones que queremos llevar el fluido el dióxido de carbono, porque en esta región es donde yo lo pongo en contacto con la materia vegetal del cannabis para que le extraiga los cannabinoides. En nuestra situación industrial, nuestro dióxido va a tener un recorrido. Él inicialmente va a empezar en una región líquida, luego le voy a hacer unas transformaciones para intentar llegar a la región de supercrítico, pero no puedo así directamente. Entonces, primero como que aumento temperatura, luego aumento presión, luego cuando lo tengo acá ocurre la extracción y después lo tengo que volver a traer a la realidad, además porque lo quiero reusar, ¿no? Entonces vuelvo a traerlo hacia otra zona, que llegue al mismo punto inicial y así ese es su viaje por el proceso de extracción supercrítica. Aquí lo que a usted le van a narrar poco a poco es lo que va a hacer. Vamos a leer solo un poquito. Bueno, la extracción de los cannabinoides se realiza a partir de la matriz vegetal haciendo uso del dióxido de carbono. En este proceso, el dióxido ingresa a una bomba. Ya me dicen el primer equipo, bomba. Y me dicen las condiciones a las que ingresó. Ingresa a una presión de 50. Ay, acá me disculpan. Voy a pedir un favor de ustedes. Voy a cambiar esta guía. Voy a hacer un cambio. Estos no son kilopascales, estos son bar. Ya mismo les cambio esta guía. Fue un error mío, ¿bien? Que estoy asumiendo y voy a corregir antes de que hagan esto. No Profe, son ¿solo kilopascales, son 55? bares. Señora, ¿Solo el 55 cambia? Solo ese dato. no, el 55 no está cambiando la unidad. Todas las unidades que están en kilopascales son bar. Bueno, pero yo les cambio eso en la guía, entonces vuelvan a descargar la guía, ya está corregida y me disculpo por eso. ¿De acuerdo? ¿Me perdonan? Listo, voy a asumir que me perdonan. Entonces uno empieza a escribir bomba. Listo, la bomba es un primer equipo, tiene estas condiciones de entrada. Dice que al salir de la bomba, su presión aumentó. Bueno, me están dando los datos de salida de la bomba. Y luego me siguen contando. El dióxido de carbono inmediatamente, o sea, al salir de la bomba, ingresa a un calentador. Ok, tengo otro bloque, calentador. Y así me van contando las cosas.
y yo voy escribiendo mi diagrama de bloques. Les voy a mostrar un ejemplo de un diagrama de otra situación X. Super X no nada que ver con esto, pero es más o menos para que se orienten cómo es que uno espera un diagrama de bloques. Miren, más o menos así. No, así no, así. Esto es otra situación, ¿sí? Pero es un diagrama donde ustedes pueden ver que los equipos tienen un bloque, tienen un nombre, donde hay unas corrientes de entrada y salida, todos los bloques están conectados. Este es mucho más complejo. Esta es una situación industrial que se analizaba en termodinámica hace 7 años y no costaba esfuerzo. O sea que algo está pasando con la educación media. El de ustedes son 4 equipitos conectados todos. Tienen que organizarlos. Y como les están dando datos de temperatura y presión, por favor pongan esos datos de esta forma. Numeren sus corrientes, ya les digo cómo. Pongan los datos, no en este globito es solo para que lo vean un poco más claro, pero pongan sus datos de temperatura y presión aquí afuera del equipo. O sea, esta es la corriente de entrada de este equipo, por ejemplo, la 3, y si yo conozco su presión y temperatura, las escribo aquí sobre la corriente, no dentro del bloque, no en otro bloque, no, ahí suelticas al lado de la corriente. Bueno, perdón. Entonces, lo primero es hacer su diagramita de bloques. Luego la guía me dice que cuando yo hago el diagrama comprendo demasiado qué está pasando. Esa es esta primera parte. Luego me dicen, con base en los datos de presión y temperatura, porque para todas las corrientes me los dieron, usted debe leer en las tablas de dióxido las entalpías. Entonces, y hacer una tablita. Eso se refiere a lo siguiente. Vamos a construir una tablita de propiedades de este estilo. Bien. La corriente, el estado, la presión, la temperatura y la entalpía. Para que todos hablemos el mismo idioma, yo les propongo lo siguiente. Llamemos 1 a la corriente que entra a la bomba, 2 a la que sale de la bomba, 3 a la que sale del calentador, 4 a la que sale del expansor y 5 a la que sale del enfriador. ¿Están de acuerdo? Bueno, yo sé que en este momento dirán, bueno, esta señora de qué está hablando. Cuando empiecen a leer la situación y elaborar su diagrama, me van a entender. El caso es que van a hacer, y vamos a tener recipas, tranquilos, no problem. Yo solo les estoy dando la apertura al trabajo colaborativo. Para cada corriente, yo voy en el enunciado me dieron la presión y la temperatura, o sea que la escribo acá, ¿bien? Y el estado, yo lo ubico en el día, o sea, yo cómo sé en qué estado está, si está sólido, líquido, gaseoso o como fluido supercrítico. Lo voy a saber porque con estos datos de presión, temperatura, con mucho sentido común también, me voy a este diagrama que les voy a pasar a ustedes en cada foro y ubico el punto presión, temperatura y donde me dé leo y digo, ah, está en el líquido o está en vapor o está en sólido. ¿Cómo se lee este diagrama? Ojo aquí que la temperatura se lee muy fácil, ¿no? Una escala normal, pero la presión está logarítmica. Entonces, ¿cómo se lee en una escala logarítmica? Miren, por ejemplo, aquí está el 10, ¿cierto? Y el siguiente número es 100. Y aquí hay unas rayitas que más o menos se alcanzan a ver. La primera rayita corresponde a 20, luego 30, luego 40, luego 50 y cada vez el intervalo es más chiquito. 50, 60, 70 hasta que llegó a 100. De 100 a 1000 pasa lo mismo. La primera rayita es 200, 300, 400, 500 hasta que llego a 1000. De 1000 a 10.000 empiezo 1000, 2000, 3000, 4000 hasta que llego a 10.000. Entonces es una lectura muy diferente a la que ustedes están acostumbrados. Como tienen su presión y temperatura en el enunciado, para cada pareja presión-temperatura, vienen acá y tratan, yo sé que esta escala no está lo más preciso del mundo, lo sé, pero traten de hacer el mejor ejercicio de ubicar y ponen el puntito y dicen, ah, cayó en la fase líquida. Entonces se vienen a su tablita y dicen el estado es líquido o el estado es sólido o lo que les dé cada parejita. Hasta aquí hay inquietudes, yo me imagino que sí, cuéntenme. Edwin tiene la mano levantada, por favor, Edwin.
Inge, en esta tabla, digamos en la corriente, ¿no tendrían también algunas entradas como en el calentador, en el expansor? ¿No? Sí, buena pregunta. Entonces Edwin dice, no me está sonando esas corrientes porque ya habla de una entrada y salida de bomba, bien, pero para el calentador solo dijo que salida. Resulta, Edwin, muy buena pregunta, que como es un ciclo y todos los equipos están interconectados, la salida de la bomba viene siendo la misma entrada al calentador. Entonces es la misma corriente. Si yo ponía entrada calentador adicional, quedarían dos veces la misma corriente. ¿Sí? Listo, Inge. Gracias. Bueno, listo. Entonces, seguimos con nuestra tabla. Y la entalpía, para esta lectura del diagrama, si quieren, hacemos cifras. Vamos a hacer los que ustedes quieran. Para la entalpía, entonces nos vamos a leer en la tabla, en una tabla similar a la que les mostré el agua, pero mucho más sencilla para el dióxido de carbono. ¿Me permiten? Les muestro las de Cengi rápidamente, porque es que esa tabla, con solo la presión, uno ya puede entrar de un momento. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguien más quiere hacer alguna observación mientras yo aquí voy abriendo el libro y así usamos el tiempo eficientemente? ¿Todo claro con la situación? ¿Tienen dudas? ¿No? ¿Será porque es sábado, pero están muy callados, muy Profe, o sea que, apáticos? perdón, o Dime. sea que se crean para tener bien en las corrientes sería un cuadro de entrada y un cuadro de salida, ¿sí? O sea, No, serían, un cuadro para el equipo y el equipo tiene una entrada, una lineecita de entrada y salida. Mira. Por ejemplo, nosotros en nuestra situación tenemos una bomba, ¿cierto? ujú, Entonces la bomba es un cuadrito, un cubito, y tiene una corriente de entrada y una corriente de salida. Esa corriente de entrada y salida es el dióxido de carbono. Y pero la corriente de entrada, por ejemplo, es un, señor. al cuadro donde uno ingresa los datos. Exacto. O sea, la corriente es esta, la que entra. Entonces, Ujú. esa corriente que entra uno es la que yo estoy acá representando. Miren que yo aquí no analizo equipos, no estoy analizando equipos, sino entradas y salidas de los equipos. ¿De acuerdo? Ok, sí, 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 señor. Listo. Eso cuando empiecen a hacerlo es cuando surgen las dudas. Voy a buscar una tabla de dióxido de carbono. Uy, qué puntería tengo yo. Tabla propiedades del gas ideal dióxido de carbono. ¿La pueden ver? Entonces, fíjense cómo es esta tabla. Esta tabla empieza con temperatura en Kelvin, ojo, en Kelvin. O sea que si mis temperaturas del ejercicio están en otra unidad, las tengo que transformar a Kelvin. Y solo con la temperatura, si me voy hacia la derecha, el primer dato que encuentro es la entalpía. Después encuentro la energía interna y después la entropía específica, eso después lo vemos. Lo que me interesa es leer para cada temperatura de cada corriente la entalpía. Bien, entonces esa entalpía es la que ustedes van a... Volví a perder su presentación. Un momento, aquí. Es la entalpía que ustedes ponen aquí. Solo van con la temperatura, o sea, esta de acá para cada corriente, y leen la entalpía y la ponen acá. Y listo. Bueno, y ya para finalizar, esa es la parte B. Luego dice, determine el trabajo que ingresa y sale del ciclo, así como el calor de entrada y el calor de salida. Para ello debemos comprender un poco cómo funcionan los equipos. Entonces, básicamente son 4 equipos los que ustedes van a encontrar. Son 4 equipos nomás. Entonces, son la bomba, y les cuento así como un poco muy rápido. La bomba es un equipo que recibe únicamente líquidos y arroja líquidos. Yo no uso una bomba para un gas, no, porque se daña, ¿no? Para impulsar un gas hay otros equipos. La bomba se usa para impulsar líquidos. Ella recibe un líquido y mediante un movimiento mecánico interno, porque yo la conecto a la electricidad, ¿no? Entonces ella recibe electricidad, convierte la electricidad en el trabajo mecánico y
en energía que le brinda al fluido líquido que entró. Entonces el fluido venía cansado, ahí como con poca energía, no quería seguir avanzando y la bomba lo que hace es darle energía mecánica para que él salga impulsado y siga haciendo un recorrido por una tubería o a donde él tenga que ir. Ese equipo entonces requiere un ingreso de trabajo. Bueno, o también se puede analizar cómo ese equipo invierte trabajo en el fluido. Así que este es un equipo que aumenta la entalpía de mi fluido. Mi fluido llegó con una entalpía baja, pasó atrás de la bomba, ganó entalpía y se fue pues súper impulsado. Esta es la bomba, primer equipo. Tenemos un calentador. El calentador lo que hace es recibir un fluido que puede ser líquido o gas y aumentar su temperatura, pero con una curiosidad, mantiene la presión constante. Si ese fluido entra a una temperatura determinada y una presión determinada, sale a la misma presión, idealmente, pero a una mayor temperatura. Se llama calentador porque calienta. Sencillo, listo. Tenemos un expansor. Los expansores pueden ser válvulas, unas válvulas debidamente diseñadas para que expandan. Cuando yo quiero expandir algo, lo que quiero hacer es disminuir su presión. Entonces los expansores disminuyen la presión de un gas y la temperatura desciende un poquito. No se mantiene tan constante, alcanza a descender un poco, pero el objetivo de un expansor es disminuir la presión. Y tenemos un enfriador que enfría, o sea, disminuye la temperatura y también mantiene la presión constante. Estos son sus 4 equipos. Andrés Felipe, cuéntame. Hola, ¿Aló? Andrés. ¿Aló? ¿Me escucha, Hola, profe? ¿Qué sí, tal, ya te profe? escucho. Profe, pues yo la verdad no he podido ver la presentación en lo que llevamos, pero le he estado prestando atención a todo lo que ha dicho. Ay, Y, no. y pues yo tengo, pues de la guía, yo cuento 5 equipos con un equipo extractor después del calentador. Excelente pregunta, gracias. En la guía, Andrés tiene razón. Bueno, estos son los 4 equipos que me ayudan a hacer el ciclo del dióxido de carbono, pero hay otro que aparece en la guía. Ese otro es el siguiente. Aquí. Aquí les voy contando, bueno, llegamos a un punto en que el dióxido de carbono ingresa a un equipo extractor, este es el que Andrés Felipe dice, en donde tiene contacto con la matriz vegetal de cannabis. Entonces, es un tanque donde el dióxido viene con ciertas condiciones. Ahí ingreso yo el cannabis molido, ¿sí? Para aumentar el área superficial. Ingreso el cannabis y ahí ocurre la extracción, es decir, ahí los cannabinoides se solubilizan y se unen a la corriente de dióxido. Yo retiro la matriz vegetal agotada, porque es el cannabis, pero con pocos cannabinoides porque logré extraer la mayoría. Y bueno, eso es un subproducto que de ahí se sacan otras cosas. Y el dióxido de carbono queda con el cannabinoide. Eso está ocurriendo en el extractor. Pero en el extractor no cambiaron ni las condiciones de temperatura, ni presión, ni entalpía. Entonces, aquí dice, del extractor entonces sale una corriente de dióxido de carbono con los cannabinoides. Esta corriente ingresa a un expansor. Entonces, ahí ya me voy al otro equipo que es el que les estoy mostrando en la presentación. Sí hay 5 equipos con el extractor, pero el extractor no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a hacer de cuenta que del equipo inmediatamente anterior se salta al siguiente equipo. ¿Y por qué podemos hacer eso? Pues sí, sabemos que hay un extractor y toca hacer pasar todo, porque si no, no hacemos nada, que es nuestro objetivo, retirar los cannabinoides, pero no lo vamos a tener en cuenta en el ciclo porque no hay una modificación de temperatura, presión y entalpía que valga la pena. O podríamos tenerlo ahí, pero pues nos da lo mismo. La corriente de entrada va a ser casi que idéntica en condiciones termodinámicas a la de salida. Es por eso, Andrés. ¿Te queda claro? Sí, es que estoy haciendo el diagrama, entonces, Ajá. pues, como no lo había mencionado, tenía la duda. Pero no hay problema igual si lo dejo, las condiciones de la entrada y la salida las No, puedo dejar igual sin problema, ¿no? déjalas, si quieres, déjalas. Listo, gracias. Listo, Andrés. Bueno, entonces íbamos les estaba contando que el enfriador enfría, bueno, ya sabemos qué hace cada equipo, ¿cierto? Y eso nos sirve porque, ojo aquí,
a la bomba ingresa trabajo. En el expansor lo que yo hago es retirar trabajo. Bien, cuando disminuí la presión del fluido, lo que hice fue que en ese gran ciclo hay una salida de trabajo en el expansor, hay una entrada de trabajo en la bomba. En el calentador hay una entrada de calor al ciclo y en el enfriador hay una salida de calor. Tengo dos entradas, una de calor y una de trabajo, y dos salidas. Esos son los calores y trabajos que me dicen calcúlenlos. Y es muy sencillo. Miren. Y esta es una forma que aquí era donde yo quería llegar, de calcular calor y trabajo, pero no a partir de esas ecuaciones clásicas que estamos viendo, sino con tablas ya para situaciones específicas. Entonces, para calcular el trabajo en bomba, que es el trabajo de entrada al ciclo, lo vamos a llamar W sub E, E de entradas, ¿cierto? Y eso es igual a al flujo másico o la masa que estoy analizando de dióxido de carbono multiplicado por la diferencia de entalpías en ese equipo. Como el equipo es la bomba en donde entra trabajo, entonces yo calculo el trabajo como entalpía en la corriente de salida de la bomba menos entalpía de entrada en la bomba. O sea, la entalpía de la corriente que salió menos la entalpía de la corriente que entró, y eso yo lo tengo en mi tabla, multiplicado por el flujo másico, que ya les digo cuál es, de dióxido de carbono, que ese flujo se conserva. Si yo empecé mi experimento con 120 kilogramos por hora o por segundo de dióxido de carbono, voy a hacer de cuenta que ese fueron los mismos 120 kilogramos viajando por todo el ciclo y nunca se perdió ni se ganó, o sea que es constante mi flujo. Y entre otras, esa es una bondad del dióxido. No se gasta, no se desperdicia y se puede reutilizar muchas veces. Para el trabajo en el expansor, que es el trabajo de salida, es el mismo flujo de dióxido de carbono multiplicado por la diferencia entre la entalpía de salida menos la de entrada. Siempre es entalpía de salida menos de entrada en el equipo. Y el calor es igual, calor de entrada en el calentador. Es el flujo másico de dióxido multiplicado por entalpía de salida menos de entrada en el calentador. Y entalpía de salida menos de entrada en el enfriador. Si ven que es la misma estructura, entonces yo debo tener cuidado de saber qué entalpías son las del expansor. Sería la salida del expansor, entonces me devuelvo a mi tablita. Por ejemplo, ¿dónde está el expansor? Salida del expansor. Si la 4 es la salida del expansor, la 3 es la entrada del expansor. Entonces leo la entalpía de salida, sería esta que yo puse acá en mi tablita. Perdón. Esta de salida menos la entalpía de entrada, que es la de arriba. Y así, es de organización, de lectura, y calculan esto. Y ya. ¿Cuál es el flujo? Bueno, el flujo que ustedes van a trabajar es el siguiente. ¿Saben cuál es el número de su grupo colaborativo? ¿Alguien me puede dar el número de su grupo colaborativo? Por favor. ¿No saben cuál es su grupo colaborativo, el número? 45. Ah, es que me están hablando en el chat. Ese es el número. Eso, el que sea, pero es un número de 2 dígitos, porque no me van a decir que el número de su grupo es 20, 10, 15, no, ese es el código. Entonces, van a tomar el número de su grupo colaborativo y lo multiplican por 1000. 1000. ¿Bien? No, me queda muy grande. Lo van a multiplicar por 100, todos por 100. Entonces, si mi grupo colaborativo es 37, mi flujo másico de dióxido de carbono va a ser 3700 kilogramos por segundo. Las unidades del flujo las vamos a manejar en kilogramos sobre segundo. Si mi grupo colaborativo es el 4, entonces su flujo va a ser 400 kilogramos sobre segundo. Y ese es el valor de M que van a usar acá. ¿Todos de acuerdo? Tutora, disculpe, vuelva a repetir. Claro, el flujo M, que es el flujo másico de acá de estas ecuaciones, es el flujo que estoy usando de dióxido de carbono, porque tengo que saber cuánto dióxido estoy usando, va a ser el número de su grupo colaborativo multiplicado por 100.
y las unidades son kilogramos sobre segundo. Eso después se los escribimos también en el foro, ¿listo? Pero pues es para que sepan. ¿Todos de acuerdo? Y ya, y terminamos el trabajo colaborativo. Y empezamos unidad 2. ¿Tienen alguna inquietud? No del curso en este momento, que tengo que decirles dos cosas. Voy a anotar acá. ¿Tienen inquietudes sobre la situación industrial o sobre la dinámica que deben llevar a cabo? Inge, el diagrama de bloques lo hacemos es directamente en Excel, ¿no? Sí, en Excel. Entonces hay un formato, no sé si yo les subí un formato o no lo he subido, voy a revisar el curso. Donde ustedes, todo esto se debe hacer en un formatico en Excel con el fin de que seamos organizaditos y no empiecen a entregar unas cosas por allá que nos cuesta trabajo revisar. Entonces vamos a usar acá en la carpeta de guía y actividades, hay un formato. Este formato ya se los voy a mostrar. En este formato se debe entregar el trabajo, en ningún otro. Esto no se entrega en Word, no se entrega en PowerPoint, se entrega en el formato de Excel. Ya les muestro cómo está organizado. La portada con las personas que sí trabajaron. No sean bondadosos, no pongan ahí a todo el equipo. Si no, 3 personas no hicieron nada, ¿para qué los ponen? Les hacen un daño. Acá en esta primera pestaña, el diagrama de bloques. Entonces, aquí es donde yo lo hago. Yo podría hacerlo uniendo estas 4, las combino, les pongo un bordecito y hago mi primer equipo que se va a llamar caldera. Y así. Y luego lo uno con otro y bueno, lo organizo bien bonito. Aquí está la tabla de propiedades donde ustedes deben pasar esta tabla que yo les mostré y cerré la presentación. Momento. Grave error mío. Momento. Entonces ahí pasan su tablita. No, esto. Paciencia, por favor. Esta. Entonces, ustedes pasan su tablita, esta tablita de la que estuvimos hablando, la pasan ahí, esta. La ponen acá en el espacio donde dice tabla. En cálculos, ponen los cálculos que van a hacer para su calor de entrada, calor de salida, trabajo de entrada y trabajo de salida. Los ponen acá directamente con ecuaciones o si quieren los hacen en un Word y los pegan acá, bueno, pero todo acá consolidado. Y la bibliografía es súper importante. Y ya, ese es el formato que hay que entregar en grupo. Los ejercicios individuales los entregan ustedes en Word, en su entorno de evaluación. El trabajo en grupo lo entrega el líder del grupo, claramente. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Voy a dejar una mini tareita por 8 puntos que dice, investigue 2 aplicaciones de los fluidos supercríticos a nivel industrial, que no sea el cannabis, ¿no? Descríbalas muy brevemente en no más de media hoja en Word y envíela por correo interno. Máximo hasta el sábado 2 de abril a la medianoche. ¿Listo? Investigan, por ejemplo, ay, profe, mire, los fluidos supercríticos también se pueden usar para extraer tal cosa. Y algo novedoso, algo chévere. Y me la envían por correo interno si quieren. Esto no es obligatorio, esto no es camisa de 11 varas, solo si usted quiere. Empiece a hacer la situación industrial con sus compañeros y nos vemos en los foros y en un CIPA. Si ven que tienen problemas, pues con mucho gusto. Yo sé que inicialmente va a haber algunos líos acá con el Estado. Si cómo ubico ese Estado, podemos hacer un CIPA y manejarlo. Tengo que enviarles toda esta información que yo doy hoy. Le voy a pedir el favor a las tutoras de compartirla en los foros, pero yo también envío todo por el correo interno. Tengo que enviarles este diagrama porque no es en cualquier diagrama, es en este, que está en bar y en Kelvin. Es justo en este, en el que tienen que leer el estado en el que les caiga cada corriente. Bueno, ¿alguna otra inquietud sobre esta parte del trabajo o ya puedo ir a unos mensajes finales?
Profe, buenas noches. Hola Pedro, ¿cómo estás? Cuéntame. Profe, buenas noches. Saludos y bendiciones para todos de Santa Marta. Tengo una pregunta muy Gracias. puntual en el caso de esta parte colaborativa. En mi Sí. caso, en el entorno colaborativo, todavía ningún compañero se ha reportado. En este caso, dándose el caso, pues que lleguemos al final o cerca al final de la entrega y nadie ha reportado nada, ¿cómo sería la dinámica? ¿Entrego yo solo? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ya hablamos de eso. Entonces, esto se entrega. Cierra el micrófono mientras, porfis. El domingo 3 de abril, ¿qué va a pasar, Pedro? Que varios estudiantes van a entrar el sábado 2 de abril al foro y van a decir, ay, ¿verdad que toca hacerlo de termodinámica? ¿Qué toca hacer? Y se van a dar cuenta que tienen 3 ejercicios individuales que son largos, una situación colaborativa. Van a entrar en una crisis existencial. Algunos dicen, no entrego nada. Otros dicen, me voy a copiar de mis compañeros y otros dicen, voy a mandar a hacer el trabajo. Entonces empiezan en Facebook. ¿Quién con termodinámica? ¿Quién hace trabajos de termodinámica? Esa es la triste historia de los estudiantes que dejan todo para la última hora. Como usted es juicioso, yo le recomiendo, estamos a 26, estamos a una semana larga. Haga sus cosas juiciosos, súbalas al foro siempre, porque esa es la evidencia de la tutora para calificar. Y hacia el miércoles escriba a sus compañeros que se muevan y si no los deja por fuera, yo diría que el jueves usted ya puede, 31, usted ya puede tomar una decisión de entregar solo, porque las personas que lleguen el 1, el 2 y el 3, pues no se van a acoplar a su ritmo de trabajo, usted ya habrá hecho la mayoría. Y no estoy siendo injusta, yo sé que ustedes tienen situaciones especiales, que trabajan, la familia, todo, bueno, todo lo de siempre, pero están estudiando ingeniería, les tengo esa noticia. La ingeniería no se saca por magia, no se aprende, no se forma uno como profesional dedicándole 10 minuticos a las cosas. La ingeniería requiere, pues si quiere ser buen ingeniero, ¿no? Necesita dedicación, estudio. Y sí, es difícil, sí, pero hemos tenido un mes este trabajo abierto. Ya era hora de que tuvieran hoy los ejercicios individuales hechos para dedicarse esta semana larguita solo a la fase colaborativa. Entonces, déjelos o tome sus decisiones. Pedro, y usted está en todo su derecho y aquí no le vamos a bajar puntos por entregar individual. Lo único que pasa cuando ustedes entregan individual es que nos quintuplican a nosotras el trabajo, porque ya no revisamos un trabajo, sino 5. Pero de resto, usted puede tomar esa decisión. No espere a nadie, concéntrese en su proceso formativo, ¿listo? Ok, profe, muchas gracias. Igual, si necesita compañía, busque a su tutora o a mí, entre todos, pues porque solo también necesita opiniones o cómo me está quedando. Ahí estaremos nosotras. Bueno, listo. ¿Alguna otra inquietud? Señores, señoritas, Buenas noches, profe. hola, ¿cómo estás? Muy Perdón, bien. ¿cómo te llamas? Natalia. Bien. Hola, Natalia. Profe, le hago una Cuéntame. pregunta. ¿Los ejercicios individuales se tienen que subir en el entorno de evaluación o solamente quedan publicados en el foro? Ahí tengo una confusión. Subámoslos al entorno de evaluación para encontrarlos más rápido. Entonces, son 5 integrantes, ¿no? Digamos que estamos en un país de las maravillas donde el grupo trabajó armónicamente y tiene un solo trabajo colaborativo. Cada estudiante sube sus ejercicios individuales a su entorno de evaluación y el líder del grupo sube 2 cosas, sus ejercicios individuales, pero además sube el trabajo de todo el grupo. Como estos solo reciben un archivo, entonces lo hacen en una carpeta comprimida y suben el zip o el punto RAR. Eso lo hace el líder, el resto trabajo en la parte colaborativa, pero sube solo sus ejercicios individuales. Bueno, señorita, Ah, bueno, profe, muchas gracias. con muchísimo gusto. ¿Alguna otra inquietud? Tutora, Laura, señor, sí, cuéntame. Buenas tardes, profe. Profe, es Perdóname, que no me quedó, perdona, Laura. Señora, sí. Dime. profe, es que no me quedó muy bien claro cómo se hace para, digamos, para ubicar si es sólido, líquido, gaseoso en el Ok, plano cartesiano. No me quedó muy bien. claro, no hay problema con eso. Mira,
Si encontrara yo la presentación, ya. Cada corriente tiene una presión y una temperatura que te dieron en el enunciado. Entonces, con esos dos datos, que son dos coordenadas, te vas al diagrama. Yo les arreglo este diagrama porque acá abajo debe decir temperatura y a la izquierda debe decir presión en bar. Buscas la temperatura y la presión de ese punto y lo ubicas. Es una parejita de coordenadas, ¿cierto? Y donde te caiga ese puntito, pues lees. Si te cae acá donde está mi mouse, es la región de líquido, mi puntero. ¿No lo están viendo? Bueno, donde te caiga, pues es la región, lees la región. Si te cae por acá en esta esquinita superior izquierda, entonces es porque está en la región sólido. Si te cae el puntito por acá en vapor, está en vapor y así. ¿Un poquito más claro? Sí, señora. Vamos a hacer un CIPAS, tranquila. No hay problema que vamos a hacer un CIPAS para eso. Bueno, la otra semana, prontito. No te estreses. Buenas noches, Bueno, tutora. hola, Le habla Bertina Menco. hola Bertina. Tutora, lo que pasa es que yo tengo una duda sobre la primera parte de la actividad, sobre el diagrama PV, presión, volumen. Ajá. Entonces, no sé, para ver si me hace falta explicarme ahí rapidito algo para avanzar algo. ¿Cuál actividad? Pero me estás hablando de los ejercicios individuales. Individuales, sí, señora. Ah, ok. Pasa algo similar, mira. Tú vas a tener parejas como en el ejercicio 1 o en el 3. ¿El 1 o el 3? Se fue Bertina. Bueno, digamos que sea cualquiera, ¿no? En el 1 o en el 3 hay estados y para cada estado tú definiste presión, volumen y temperatura. Por ejemplo, el estado 1 te quedó con P1, V1, T1. Y así cada estado tiene sus diferentes propiedades y cada estado tiene un... Cada Tutora, estado representa un punto, señora. en el punto, la primera parte donde está el proceso isobárico, proceso isotérmico. ¿Sí? Bien, lo mismo. Tú vas a definir estados, entonces hay un estado 1 y luego hay un proceso que lo lleva al estado 2 y así tú vas a tener diferentes estados. Cada estado le tuviste que calcular presión y volumen. Entonces, el estado 1 va a tener una presión y un volumen y pasa algo similar a lo de acá. Ayúdame a imaginar que esto está vacío, ¿sí? Pero que hay un eje X con volumen y un eje Y con presión. Te vienes con el dato de presión 1, volumen 1. Lees acá en el eje X volumen 1, el valor de volumen 1, y te vas hacia arriba. Y por otro lado lees acá en el eje Y la presión 1, y te vas hacia la derecha y donde se encuentran las dos, ahí ubicas el punto 1, porque es el punto de presión 1 y volumen 1. Luego te vas al ejercicio y te vienes con la presión 2, volumen 2, y lo mismo. Lees volumen 2, lo cruzas con presión 2 y ubicas tu punto P2V2 y así sucesivamente. ¿Es claro? ¿O ustedes creen que necesitan de pronto un CIPAS? Yo creo que sí, cortito sobre cómo ubicar. Yo veo que ustedes en álgebra no les explicaron a gran parte del curso cómo ubicar esos puntos. Si quieren, hacemos uno, no hay problema por mí. ¿Les gustaría? Uno chiquitito. Por mi parte, sí, tutora, porque estoy un poco enredadita ahí en esa parte. No, usted solo pida el CIPAS, tranquila, eso es gratis. Usted ya pagó los créditos, ¿cierto? No le debe nada a nadie, entonces eso es gratis. Úsenos como tutoras. Le voy a decir cuándo. Para mí lunes, martes y miércoles está demasiado complejo de tiempo, pero mañana voy a trabajar y tengo un CIPAS. ¿Le parece si nos vemos un ratito a las 7 de la noche, de 7 a 7:30, yo le explico? Yo sé que mañana es domingo, pero ¿le gustaría? Sí, profe. Sí, tutora, encantada de que mañana se necesite. Listo, entonces aquí estoy haciendo mis tareas. Domingo, llamando el correo, pero digo que es un CIPAS específicamente. Solo vamos a hablar de cómo ubicar puntos en un diagrama, no más. Bueno, listo, señorita. ¿Alguien más tiene inquietudes?
Voy a leer las inquietudes mientras tanto de él. Bueno, en el chat, profe, ¿nos puede, por favor? Profe, ¿nos puede, por favor, compartir la presentación? Sí, Paola, ya mismo te comparto la presentación. ¿Cuánto subo la grabación? La voy a descargar ya, Pedro, para subirla ya, antes de irme a dormir. Al canal de YouTube, ¿no? ¿Qué más han preguntado? Bueno, que no ven la presentación. Ok. Bueno, si no es más, entonces, otra noticia. ¿Recuerdan que yo dije que el quiz 2, o sea, la fase 2, yo la iba a reabrir? Sí, la voy a reabrir y que estaba corrigiendo las preguntas. Sí, también lo estoy haciendo, pero no he tenido mucho tiempo disponible, pero ya me cogió el afán porque lo quiero reabrir esta semana para que alcancen a presentarlo y descansar cuando entreguen este trabajo de la unidad 1, o sea, como cerrar formalmente. Así que por eso voy a trabajar mañana. Voy a reabrirlo el lunes en la mañana. Yo les envío un correo y sus tutoras les avisan para que durante toda la semana lo presenten. Y lo vuelven a presentar a ver cómo les va, si mejoran la nota o los que no tuvieron errores en las imágenes y todo se va a solucionar. Además que ahora tienen muchos más elementos y les va a ir muy bien. Ese quiz va a quedar 5 de 5. Esa era la noticia que quería darles. Por otro lado, bueno, cerramos unidad 1 con esto. Tomémonos un descansito de unos días, pues no mucho, para relajar la mente, para que se dediquen a otros cursos, e iniciamos unidad 2. En la unidad 2 inicia con un quiz. No lo vayan a presentar sin haber tenido la primera conferencia de esa unidad. Esa conferencia es otro cuento. Ahí no hablamos de números, sino hablamos de un poco de historia, de filosofía, de lo que significa en la existencia humana la entropía. Entonces es otro cuento. Vengan a la conferencia, escúchenla o escuchen la grabación antes de presentar el quiz. Yo sé por qué les digo. Sin embargo, si usted es terco, como muchos, entonces presente el quiz sin ver la grabación, porque ¿qué hacemos? ¿Qué más les cuento? CIPAS, los que ustedes quieran, solo solicítenlos. Sus tutoras están muy atentas en foros y en Skype. Y espero que sigan así de juiciosos, por lo menos el grupo que ha asistido y los que están escuchando esta grabación, que también son juiciosos. Que les vaya Doctora, muy bien. Nos ve, señor, doctora, cuénteme. qué Sí, pena. Diego, sí. No, Dos tranquilo. preguntitas cortas. Ujú. La primera, los ejercicios individuales, ¿quién los sube? Tú, porque son tuyos. O sea, ¿los subo a dónde? ¿A la evaluación? Sí, el entorno de evaluación, o sea, aquí, mira. Entonces, pues no sé cómo les salga a ustedes, pero aquí, entonces tú eres grupo 44, no sé cómo lo haces, pero tú lo subes aquí en tu espacio de evaluación, tus ejercicios individuales. Ya, Bueno, listo. Lo si otro, trabajaste solito, entonces, pues si el otro lo sube el líder del grupo, porque es un trabajo grupal, el Excel. claro, Pero sí. si tú trabajaste como Pedro, que yo veo que a Pedro le va a tocar solo, entonces Pedro dice, no, pues yo armo una carpeta con mis ejercicios individuales, mi Excel del colaborativo y subo todo. ¿Listo? Vale, lo otro, me olvidé. Vale, gracias. ¿Se te olvidó? Bueno. Andrés Felipe dice que ya puede ver la presentación. Qué buena hora de poder ver la presentación. No sé, el lunes voy al centro y pregunto a mis compañeros a ver que me cuenten ellos cómo han hecho para que no se presenten esos problemas con la pantalla y lo solucionen. De nuevo, muchas gracias por su tiempo hoy sábado. Que descansen, que estudien mucho y que les rindan. Nos vemos en los CIPAS o si no, nos vemos en 15 días, no, un poco menos de 15 días en la conferencia. Es la conferencia que a mí más me gusta, no me vayan a dejar solo. Me encanta esa conferencia, entonces disfrútenla, asistan. Bueno, feliz noche, hasta luego. Ya me acordé, qué pena.